Jade Castañeda olvidó su laptop en el trabajo a las 8:00 p.m. un martes. A las 10:30 de esa misma noche, el líder de la organización, dueño de la empresa, apareció en su apartamento para entregársela a él mismo. Ella abrió la puerta en pants de chándal y camiseta de tirantes. Él vestía un traje de 3 piezas, sosteniendo toda su carrera en sus manos. A veces, los peores errores conducen a las mejores complicaciones. El día había comenzado con suficiente normalidad, lo que debió haber sido la primera advertencia de Jade de que el caos era inevitable. Había llegado a Capital Phoenix a las 7 a.m., café en mano, lista para finalizar la revisión trimestral de la cartera que había estado preparando durante 3 semanas. La presentación estaba programada para las 9 a.m. de la mañana siguiente, miércoles, en la sala de conferencias principal, con inversionistas que colectivamente administraban $8,000 millones y tenían la capacidad de atención de ardillas cafeinadas. Sin presión. Tenía 26 años y esta era su oportunidad. 18 meses en Capital Phoenix, 18 meses demostrando que pertenecía al capital privado, 18 meses siendo la analista más joven de la oficina y teniendo que trabajar el doble para ser tomada la mitad de en serio. Esta presentación era su oportunidad para cambiar eso, para mostrarles que no solo era competente, sino esencial. Había trabajado durante el almuerzo, se había saltado su pausa para el café de la tarde, había permanecido en su escritorio mientras la oficina se vaciaba lentamente a su alrededor. Para las 7:00 p.m., la zona de analistas estaba vacía excepto por ella. Para las 7:30, la mayor parte del piso estaba a oscuras. Para las 7:45 sonó su teléfono. Sofía, su mejor amiga desde la universidad, su compañera de piso durante 2 años antes de que Jade se mudara a su propio lugar. Su persona. «Por favor, dime que no sigues en la oficina», dijo Sofía cuando Jade contestó. «No sigo en la oficina». «Estás mintiendo. Puedo oír las luces fluorescentes. Tienen un zumbido peculiar como abejas moribundas». Jade miró al techo. «Eres extrañamente observadora con las luces. Y estás extrañamente obsesionada con el trabajo. Tenemos reservas para cenar a las 8. Lo prometiste». Jade revisó su reloj. 7:47. El restaurante estaba a 20 minutos en una buena noche. 15 si tenía suerte con el tráfico y no le importaban las infracciones menores de tránsito. «Estaré allí», dijo, ya guardando su trabajo, cerrando programas, empujando papeles en un caos organizado sobre su escritorio. La presentación ya estaba lista, de todos modos, cargada en su laptop, lista para usar. Podría revisarla una vez más por la mañana antes de la reunión. Tenía esto. «Será mejor que sí», dijo Sofía. «Ya pedí vino». Jade agarró su bolso, su teléfono, sus llaves, se levantó de su escritorio, miró a su alrededor para asegurarse de no olvidar nada importante. Laptop, cargador, listo. Cartera, listo. Cordura, cuestionable, pero presente. Se apresuró al elevador. Llegó al vestíbulo en 3 minutos, salió a la calle en 4. Atrapó un taxi que acababa de dejar a alguien. Un pequeño milagro en la Ciudad de México a las 8:00 p.m. de un martes. Llegó al restaurante a las 8:09. Sofía ya estaba allí, el vino ya pedido, luciendo extremadamente complacida consigo misma. «Llegas tarde», observó Sofía. «Estoy aquí. Eso es lo que importa». Pidieron comida, hablaron del día de Sofía, que involucró a un cliente difícil y a un socio de su bufete de abogados que aparentemente no entendía el concepto de plazos razonables. Hablaron de la presentación de Jade para mañana, de lo importante que era, de lo nerviosa que estaba. «Lo harás genial», dijo Sofía. «Siempre lo haces». A mitad de los aperitivos, Jade buscó su teléfono para mostrarle algo a Sofía. Un meme. Algo tonto que las haría reír a ambas y le recordaría que la vida existía fuera de las revisiones trimestrales de cartera y las presentaciones a inversionistas. Fue entonces cuando se dio cuenta. Laptop, oficina, todavía en su escritorio. «Oh, no», dijo. Sofía levantó la vista. «¿Qué?» «Mi laptop. La dejé en la oficina».
Entonces búscala mañana por la mañana. La presentación está en ella. Todas mis notas, todas mis diapositivas, todo. No está respaldada en el servidor de la empresa, al que no puedo acceder desde casa sin mi laptop porque los protocolos de seguridad lo requieren. Sofía levantó una mano. Está bien, te creo. ¿Qué vas a hacer? Jade ya estaba sacando su teléfono, llamando a la oficina. Sonó, y luego pasó al buzón de voz porque todos se habían ido. Eran pasadas las 8:11. La oficina cerraba a las 6:11. Seguridad cerraba las puertas con llave a las 8:11, a menos que tuvieras una tarjeta de acceso. Su tarjeta de acceso estaba en su otro bolso en casa porque había cambiado de bolso esa mañana y se había olvidado de transferirla. Llamó a seguridad del edificio. Buzón de voz. Intentó la línea principal de la oficina de nuevo. Buzón de voz. Miró a Sofía. Estoy completamente... ¿Puedes rehacerla? No a este nivel. No en 12 horas. Sintió que el pánico comenzaba a subir por su pecho. Ese sabor específico de desastre profesional que sabía a fracaso y desempleo. Se suponía que este era mi momento. Se suponía que esto iba a demostrar que pertenezco aquí. Sofía se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano. Está bien, respira hondo. Resolveremos esto. ¿Puedes volver a la oficina? El edificio está cerrado. No tengo mi tarjeta de acceso. ¿Puedes llamar a alguien que sí la tenga? Todos se fueron. Son pasadas las 8 un martes. La gente normal tiene vida. ¿Podrías llamar a tu jefe? Jade se rió. Salió un poco histérica. No puedo llamar a Diego Navarro y pedirle que me deje entrar al edificio porque olvidé mi laptop como una niña incompetente. ¿Él tiene tarjeta de acceso? Él es dueño del edificio. Pero no lo voy a llamar. ¿Por qué no? Porque, dijo Jade, y no terminó la frase porque no tenía una buena razón que no sonara a locura. Porque Diego Navarro era su jefe. Porque era intimidante y brillante y dirigía una firma de inversión multimillonaria a los 41 años, porque había estado cuidadosamente evitando notar lo atractivo que era durante 18 meses. Y llamarlo a las 8:00 p.m. un martes requeriría reconocer su existencia fuera de los contextos profesionales, porque no podía llamarlo. Simplemente tendría que sobrevivir con pánico y rencor hasta la mañana. Diego Navarro seguía en su oficina a las 9:50 p.m. porque algunas reuniones se prolongaban y algunos problemas no se resolvían solos, y algunas disputas territoriales requerían su atención personal, quisiera o no. Marcos, su consejero, y lo más parecido que tenía a un mejor amigo, se había ido 10 minutos antes después de 3 horas de discutir rutas de envío y márgenes de ganancia. ¿Y qué familia estaba invadiendo? ¿Qué territorio? Agotador, pero necesario. El negocio legítimo pagaba las facturas. El negocio menos legítimo pagaba todo lo demás. Se levantó de su escritorio, se estiró, decidió hacer un último recorrido por la oficina antes de irse a casa. Una vieja costumbre. Su padre había hecho lo mismo todas las noches. Revisar las puertas, revisar las luces, asegurarse de que todo estuviera seguro. Diego había heredado la empresa y los hábitos que la acompañaban. El piso ejecutivo estaba vacío. El departamento legal estaba a oscuras. La zona de analistas aún tenía una luz encendida. Se acercó para apagarla. Fue entonces cuando vio la laptop todavía abierta en un escritorio, papeles esparcidos a su alrededor, una taza de café cerca, aún medio llena. La placa con el nombre del escritorio decía Jade Castañeda, analista financiera. La conocía no personalmente, sino profesionalmente. Llevaba 18 meses en la empresa. Inteligente, aguda en las reuniones, hacía buenas preguntas que sugerían que realmente entendía lo que estaban discutiendo en lugar de simplemente fingir. Había notado su trabajo. También la había notado a ella, lo cual era un problema que había estado ignorando cuidadosamente durante aproximadamente 18 meses. Ella tenía 26 años. Él tenía 41. Ella trabajaba para él. Estos eran hechos que le importaban. Miró la pantalla de la laptop, aún encendida. El calendario era visible. Mañana 9 a.m.,
bloqueado en rojo, presentación a inversionistas, revisión trimestral de cartera, sala de conferencias principal. Conocía esa presentación, clientes importantes, el tipo de reunión que podía hacer o deshacer la carrera de un analista, el tipo de cosa a la que no se llegaba sin preparación. Ella necesitaba esta laptop. Sonó su teléfono. «Marcos, ¿sigues ahí?», preguntó Marcos, a punto de irse. «¿Por qué?». «Solo me aseguro de que no te estés matando trabajando. ¿No tienes gente para eso?». «Estoy bien. Siempre estás bien. Ese es el problema». Diego regresó a su oficina, laptop en mano. «Te llamo mañana». «Espera, ¿por qué suenas raro?». «No sueno raro». «Sí, ¿qué pasó?». «Nada pasó. Me voy». «¿Estás sosteniendo algo?». «¿Cómo sabrías si estoy sosteniendo algo?». «Porque te conozco». «¿Qué es?». «Una laptop». «¿De quién es la laptop?». «De una de las analistas». «¿Qué analista? ¿Importa?». Marcos guardó silencio por un momento. Luego, «Oh, la analista. Se llama Jade Castañeda. Conozco su nombre. Llevas 1 año y medio observándola». «No la he estado observando». «Absolutamente sí. La miras en las reuniones. No creas que no me he dado cuenta». Diego no respondió, así que Marcos continuó, claramente disfrutando esto. «Tienes su laptop. ¿Qué vas a hacer con ella? Tiene una presentación mañana. La necesita. Entonces llámala. Dile que venga a buscarla». «Son las 9:09 p.m. El edificio está cerrado. Llama a seguridad. Que se la guarden». Diego miró la laptop, el calendario mostrando la reunión de mañana, la hora mostrando las 9:17 p.m. Podría llamar a seguridad. Eso sería lo razonable. «Se la llevaré yo», dijo. Silencio. Luego, «¿Ahora entregas laptops?». «La necesita esta noche para mañana». Esto parecía más rápido que llamar a seguridad. «Entonces haz que seguridad la llame. Yo me encargo». Más silencio. Diego prácticamente podía escuchar a Marcos sonriendo a través del teléfono. «¿Tienes su dirección?», preguntó Marcos. «Registros de empleados, ¿verdad?». «Registros de empleados. Muy profesional. Nada que ver con el hecho de que has estado buscando una excusa para hablar con ella durante 18 meses. Voy a colgar ahora». «¿Sabe que vienes?». «No, simplemente vas a aparecer en su apartamento a las 9:30 de la noche con su laptop». «Sí, eso es muy útil o muy espeluznante. No estoy seguro de cuál». «Es útil. Necesita la laptop. Se la llevo. Eso es todo». «Claro», dijo Marcos. «Eso es definitivamente todo. Avísame cómo te va». «No hay nada que saber». Marcos rió y colgó. Diego se quedó en su oficina sosteniendo una laptop que pertenecía a una analista de 26 años, que probablemente ni siquiera sabía que él había notado su existencia más allá de sus informes trimestrales. Podría llamarla, podría hacer que seguridad se encargara, podría hacer unas 15 cosas diferentes que no fueran conducir hasta su apartamento a las 9:30 de un martes por la noche. Sacó su expediente de empleado, obtuvo su dirección. Roma Norte, 25 minutos a esta hora de la noche. Agarró su abrigo y se fue antes de que pudiera convencerse de no hacerlo. Jade llegó a casa a las 9:45, lo que significaba que había dejado a Sofía en el restaurante con disculpas y promesas de compensárselo y un pánico genuino por la presentación de mañana. Estaba completamente, había pasado el viaje en taxi a casa tratando de recordar qué había en la presentación, los puntos clave, las principales ideas, los datos importantes. Probablemente podría reconstruir el 60% de ella de memoria, quizás el 70% si se concentraba realmente. Eso no era suficiente. Se cambió a pants de chándal y camiseta de tirantes porque si iba a tener una crisis profesional, al menos iba a estar cómoda. Se recogió el pelo en un moño desordenado. Se quitó el maquillaje porque fingir que tenía su vida en orden no iba a ayudar en este punto. Abrió su laptop personal, comenzó a intentar reconstruir la presentación de memoria. No funcionaba. Tenía algunos datos respaldados en correos electrónicos, algunos análisis guardados en borradores, pero la versión final, la versión pulida,
La versión que se suponía que debía mostrar a inversionistas por valor de 8,000 millones que sabía lo que estaba haciendo, esa estaba en su laptop de trabajo, en su escritorio de la oficina, burlándose de ella. Estaba en su tercer intento fallido de recrear una diapositiva cuando sonó el timbre. Miró el reloj, 10:27. No esperaba a nadie. Sofía no vendría sin llamar primero. Su vecina a veces llamaba a la puerta equivocada cuando estaba borracha, pero era martes y la señora Ortiz no bebía los martes. Caminó hacia la puerta, miró por la mirilla. Hombre alto, traje oscuro. No podía ver su cara claramente desde ese ángulo, sosteniendo algo. ¿Quién es?, preguntó a través de la puerta. Diego Navarro, olvidaste algo en la oficina. Su cerebro sufrió un cortocircuito. Diego Navarro, su jefe, el CEO, el dueño de la empresa, el hombre que veía en reuniones y elevadores y ocasionalmente en la sala de descanso a las 13 a.m. cuando ambos trabajaban hasta tarde. El hombre brillante e intimidante que dirigía una firma multimillonaria y definitivamente no entregaba laptops olvidadas en los apartamentos de los analistas a las 10:30 de la noche. Abrió la puerta. Era exactamente tan alto como lo recordaba, exactamente tan bien vestido. Un traje de diseñador impecablemente cortado, probablemente costaba más que su alquiler, cabello oscuro con la cantidad justa de canas en las sienes para ser distinguido en lugar de viejo, mandíbula afilada, ojos oscuros que la miraban con algo que no podía identificar. Sostenía su laptop. «Olvidaste esto», te dijo. Su voz también era exactamente como la recordaba. Profunda, controlada, el tipo de voz que hacía que la gente escuchara cuando hablaba. Sé que tienes la presentación a inversionistas mañana. Pensé que podrías necesitarla. Ella lo miró fijamente, luego a la laptop, luego de nuevo a él. ¿Cómo? Quiero decir, gracias. Yo solo... ¿Cómo supiste dónde vivo? Registros de empleados. Lo dijo simplemente, como un hecho. Me disculpo por aparecer sin avisar, pero sé lo importante que es mañana. La necesitaba esta noche. Esto parecía más rápido que llamar a seguridad. Ella todavía estaba procesando. Él estaba en su puerta, en su apartamento, a las 10:30 de la noche, con un traje que probablemente costaba más que su auto, sosteniendo su laptop como si fuera lo más normal del mundo. Se miró a sí misma. Pants de chándal, camiseta de tirantes, pelo en un moño desordenado, sin maquillaje. Parecía que se había rendido en la vida. Él parecía que acababa de salir de una reunión de la junta directiva. Gracias, dijo finalmente. En serio, estaba en pánico. Salvaste mi carrera. Tu carrera está a salvo. Tu análisis es excelente. Te irá bien mañana. Ella parpadeó. Él conocía su trabajo específicamente, no solo que existía, no solo que era una analista. Él sabía que su análisis era bueno. ¿Quieres pasar?, se escuchó decir. Café, es lo mínimo que puedo hacer. Él debería decir que no. Ella pudo verlo pensarlo. Pudo ver el momento en que decidió algo. Un café estaría bien, dijo. Ella retrocedió, lo dejó pasar. Su apartamento era pequeño pero agradable. El alquiler en la Roma Norte era brutal, pero ella lo había logrado. Libros por todas partes. Caos organizado. Había limpiado el fin de semana pasado, así que al menos no era un desastre. Él miró a su alrededor, asimilándolo. Ella intentó verlo a través de sus ojos. Probablemente nada como donde él vivía. Probablemente pequeño y desordenado y poco impresionante. Fue a la cocina, empezó a hacer café. Sus manos temblaban ligeramente. Esto era surrealista. Su jefe estaba en su apartamento a las 10:30 de la noche porque le había entregado personalmente su laptop olvidada. No tenías que hacer esto, dijo, concentrándose en la cafetera, porque mirarlo era demasiado intenso. Podría haber resuelto algo. Te habrías quedado despierta toda la noche intentando recrear la presentación. Ella lo miró de reojo. Él estaba apoyado contra su mostrador, el saco del traje aún puesto, luciendo completamente a gusto en su pequeña cocina. ¿Cómo supiste que estaban haciendo eso? Porque eso es lo que yo haría. El café terminó.
Ella sirvió 2 tazas, le entregó una. Se dirigieron a su pequeña sala de estar, se sentaron en extremos opuestos de su sofá porque sentarse a su lado parecía peligroso por razones que no quería examinar. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la presentación?, preguntó. 3 semanas, es lo más grande que he hecho en la firma. Estás nerviosa, aterrorizada. Lo admitió porque había algo en que él estuviera allí, en su espacio, a esa hora, que hacía que las pretensiones profesionales parecieran inútiles. Estos inversionistas podrían hacer o deshacer mi carrera. Van a quedar impresionados. Tú no lo sabes. Sí, lo sé. He visto tu trabajo. Eres minuciosa. Eres inteligente. No tomas atajos. Él tomó un sorbo de café. Esto es bueno, por cierto. Gracias. Es solo café. La mayoría de la gente ni siquiera puede hacer eso bien. Hablaron durante 20 minutos, luego 40, luego 1 hora. Ella preguntó sobre sus antecedentes, cómo había fundado la firma. Mi padre tenía su propio negocio, dijo Diego. Un tipo diferente de negocio, pero me enseñó sobre apalancamiento, sobre cómo leer a la gente, sobre cuándo presionar y cuándo esperar. Cuando murió, tenía algo de capital. No mucho, suficiente para empezar pequeño. Él miraba su café, no a ella. Pedí prestado el resto a personas que creían en mí. Lo construí cliente por cliente, un buen trimestre, un trato exitoso. Tardé 10 años en llegar hasta aquí. ¿Deseas que lo hubiera visto? Todos los días. Ella entendía esa pérdida, querer demostrarle algo a alguien que no estaba allí para verlo. Ella le habló de Querétaro, de trabajar en 2 empleos para pagar la escuela de negocios, del profesor que le había dicho que debería considerar una carrera diferente porque el capital privado no era para gente como ella, de demostrarle que estaba equivocado. «¿Gente como tú?», preguntó Diego. «Joven mujer, de Querétaro en lugar de riqueza adyacente a Querétaro». Ella sonrió sin humor. Pensó que sería más adecuada para recursos humanos o quizás marketing. Era un idiota. Era un profesor titular que había pasado 30 años en la industria. Sigue siendo un idiota. Hablaron de libros. Ella estaba leyendo 3 a la vez. No podía evitarlo. Siempre había sido así. Él admitió que solo leía no ficción, biografías principalmente, de personas que habían construido cosas o sobrevivido cosas o cambiado cosas. «Deberías leer ficción», dijo ella. «Es bueno para la empatía». «Tengo mucha empatía». «¿Sí?». Él la miró. «Para las personas adecuadas, sí». La forma en que lo dijo hizo que algo en su pecho se contrajera. Hablaron de viajes. Ella había viajado con mochila por Japón, con un presupuesto que consistía principalmente en hostales y onigiris de tienda de conveniencia. Él había estado en Italia 3 veces, pero siempre por negocios, nunca más de 4 días. «Deberías ir bien», dijo ella. «Ver de dónde vino tu familia». «¿Sicilia? ¿No es de allí de donde son los Navarro originalmente?». Él se quedó en silencio por un momento. «Sí, mi bisabuelo llegó en 1952 sin nada. Construyó algo aquí, pero nunca he estado en su pueblo. Nunca he visto dónde creció». «¿Por qué no?». Él se encogió de hombros. «Negocios, tiempo, quizás miedo de que no esté a la altura de las historias, o quizás miedo de que sí lo esté». Él la miró. «Quizás también eso». La conversación pasó a cosas más pequeñas, películas favoritas. A él le gustaban los dramas criminales, lo que le resultaba gracioso por razones que ella no articuló. A ella le gustaban las comedias románticas, lo que él fingía juzgar, pero admitió haber visto cuando Harry conoció a Sally 4 veces. «4 veces», dijo ella riendo. «A mi exnovia le gustaba». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Exnovia, reconocimiento de que había tenido una vida, relaciones, historia. «¿Hace cuánto tiempo?», preguntó Jade. Luego se arrepintió inmediatamente. «Perdón, eso no es asunto mío. Hace 3 años», lo dijo simplemente. «Salimos durante 2 años. Ella quería cosas que yo no podía darle. Matrimonio, hijos, vida normal. Yo estaba construyendo la firma,
trabajando 80 horas a la semana. Se cansó de esperar. ¿Te arrepientes? ¿De no terminarlo? No. ¿De lamentar cuánto tiempo dejé que se prolongara cuando ambos sabíamos que no funcionaba? Sí. Jade entendía eso. Había tenido un novio en la escuela de negocios. Buen tipo, inteligente. Quería que se mudara a Boston después de graduarse. Ella había elegido la Ciudad de México en su lugar. Eligió su carrera. Él la había llamado egoísta. Quizás tenía razón. No egoísta, dijo Diego cuando ella le contó esto. Enfocada. Hay una diferencia, ¿no? ¿La hay? Sí, egoísta es tomar sin considerar a los demás. Enfocado es saber lo que quieres y no disculparte por perseguirlo. Él dejó su taza de café. Elegiste la vida que querías. Eso no es egoísta, eso es honesto. Ella se sintió vista de una manera que era incómoda y maravillosa al mismo tiempo. El reloj en su pared marcaba las 11:15. Llevaban 45 minutos hablando. Parecía que habían pasado 10. ¿Qué haces cuando no trabajas?, preguntó ella. Él sonrió ligeramente. ¿Cuándo sucede eso? Vamos, debes tener pasatiempos. Toco el piano. No muy bien, pero toco. Ella no pudo ocultar su sorpresa. ¿En serio? Mi madre insistió. 10 años de lecciones. Lo odiaba de niño. Pero ahora, hizo una pausa, ahora es la única vez que mi cerebro realmente se detiene. Eso no es nada. No, no lo es. Él la miró. ¿Y tú? Corro temprano por las mañanas antes del trabajo. Es terrible y odio cada segundo, pero sigo haciéndolo. ¿Por qué? Porque es la única vez que no pienso en carteras o presentaciones, o si soy lo suficientemente buena para hacer este trabajo. Eres más que lo suficientemente buena. ¿Cómo lo sabes? Porque te he observado durante 18 meses. He visto cada informe que has escrito, cada análisis que has presentado, cada pregunta que has hecho en las reuniones. No solo eres lo suficientemente buena, eres excepcional. Ella no podía respirar correctamente. Él la miraba como si ella importara, como si no fuera solo una analista, como si fuera algo más. A las 11:30 él se puso de pie. Debería irme. Necesitas prepararte. Ella lo acompañó a la puerta. Cada paso se sentía significativo, como si estuvieran caminando hacia algo o alejándose de algo, y ella no podía discernir cuál. En la puerta, él se detuvo, se giró para mirarla. Su mano se levantó, se cernió cerca de su rostro. Luego volvió a su costado como si se hubiera sorprendido haciendo algo que no debía. ¿Jade? Sí. Su voz era más tranquila ahora. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. Si no trabajaras para mí. Eligió las palabras con cuidado. Si las circunstancias fueran diferentes, si yo no fuera tu jefe, y tú no fueras tan joven y ninguna de las cosas complicadas existiera, ¿cenarías conmigo? Ella contuvo el aliento. La pregunta era hipotética. Imposible. Segura porque nunca sucedería, excepto que sus ojos decían que no era hipotética en absoluto. Era lo más real que cualquiera de los dos había dicho en toda la noche. Sí, dijo ella en voz baja. Lo haría. Él asintió lentamente. Algo cambió en su expresión. Alivio, arrepentimiento, deseo. Todo a la vez. En la puerta, él se detuvo, se giró para mirarla. Jade. Sí. Parecía estar eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que sea. Si no trabajaras para mí. Hizo una pausa. Si las circunstancias fueran diferentes, ¿cenarías conmigo? Ella contuvo el aliento. La pregunta flotaba entre ellos, imposible de ignorar. Sí, dijo ella en voz baja. Él asintió lentamente. Algo cambió en su expresión, algo que parecía alivio mezclado con arrepentimiento. Es bueno saberlo, dijo. ¿Por qué preguntas? Porque lo he estado pensando por un tiempo y necesitaba saber si estaba completamente delirando. Ella sonrió a pesar de todo. No estás delirando, pero sigo siendo tu jefe. Sí, y tú tienes 26. Lo sé. Yo tengo 41. Lo sé. Estas cosas importan.
¿De verdad? Él la miró durante un largo momento. Sí, sí importan. Entonces, ¿por qué preguntaste? Porque a veces necesitas saber si algo es imposible o simplemente complicado. Él se acercó, le colocó un mechón de cabello detrás de la oreja que se había soltado de su moño. Su mano se demoró un segundo. Somos complicados. Ella no podía respirar correctamente. Y debería irme. Él se fue. Ella se quedó en el umbral de su puerta, observándolo caminar por el pasillo hacia el elevador. Él no miró hacia atrás. Ella cerró la puerta, se apoyó en ella, tratando de recordar cómo pensar en algo más que en el hecho de que Diego Navarro acababa de preguntarle si cenaría con él en un universo alternativo donde él no fuera su jefe y ella no fuera 15 años menor, y las circunstancias no fueran increíblemente complicadas. Miró su laptop, todavía en su mostrador donde él la había dejado. Había recuperado su laptop. Eso era lo importante. Mañana daría la presentación de su vida y demostraría que pertenecía a Capital Phoenix. El resto, la pregunta, la forma en que él la había mirado, el mechón de cabello, eso era solo complicado. Tal vez ella podía con lo complicado. A la mañana siguiente, Jade llegó a la oficina a las 7 a.m. Se dio 2 horas para revisar la presentación por última vez, hizo ajustes menores, practicó sus puntos de discusión, trató de no pensar en el hecho de que Diego Navarro había estado en su apartamento 12 horas antes haciendo preguntas hipotéticas sobre una cena. A las 8:45 se dirigió a la sala de conferencias. Los inversionistas ya estaban allí. 3 hombres, 2 mujeres, todos de 50 o 60 años, todos con expresiones que sugerían que habían visto 1000 presentaciones y no les había impresionado ninguna. Ella configuró su laptop, abrió la presentación, tomó un respiro. A las 8:55, Diego entró, asintió a los inversionistas, tomó asiento en la parte trasera de la sala, hizo contacto visual con Jade durante exactamente 2 segundos, le dio el más pequeño de los asentimientos. Ella entendió. Tú puedes. A las 9:00 ella comenzó a hablar. Lo hizo espectacular. Cada diapositiva era perfecta. Cada punto de datos era preciso. Cada idea era aguda y bien razonada. Anticipó sus preguntas antes de que las hicieran. Explicó conceptos complejos en lenguaje simple. Les mostró exactamente por qué la cartera de Capital Phoenix había superado al mercado en un 18% este trimestre y lo que eso significaba para sus inversiones. A las 9:45 estaban impresionados. Ella podía verlo. La forma en que se inclinaban hacia adelante, la forma en que hacían preguntas de seguimiento que sugerían interés real en lugar de una obligación educada. A las 10 a.m. terminó, les agradeció su tiempo, preguntó si tenían alguna pregunta adicional. No las tenían. Le dieron las gracias, le dijeron que había sido una excelente presentación, le dijeron a Diego que tenía un equipo fuerte. Después de que se fueron, sus colegas la felicitaron, le dijeron que lo había hecho genial, le preguntaron dónde quería ir a tomar algo para celebrar más tarde. Miró hacia la parte trasera de la sala. Diego seguía allí, aún observándola. Él se puso de pie, se acercó. La sala se vació gradualmente a medida que la gente regresaba a sus escritorios. Cuando estuvieron solos, él dijo, «Buen trabajo. Gracias. Te dije que quedarían impresionados. Lo hiciste». Pausa. Él parecía querer decir algo más. Decidió no hacerlo. Ella lo vio irse. Sintió la ausencia como algo físico. La semana siguiente fue una tortura. Se veían en reuniones, en el elevador, en el pasillo. Cada interacción era profesional, educada, completamente normal, excepto por la parte en que se sentía como estar junto a un cable con corriente. Él no la invitó a cenar, no mencionó esa noche. Actuó como si nada hubiera pasado porque, técnicamente, nada había pasado. Solo una pregunta hipotética, solo circunstancias complicadas. Jade se sumergió en el trabajo, asumió proyectos adicionales, se quedó hasta tarde. Cualquier cosa para evitar pensar en el hecho de que su jefe le había preguntado si saldría con él en un universo alternativo
y él había dicho que sí. Y ahora ambos tenían que fingir que esa conversación nunca ocurrió. Sofía lo notó. Obviamente, estás trabajando demasiado, dijo Sofía durante el almuerzo del viernes. Estoy bien. No estás bien. Estás haciendo eso de evitar sentimientos ahogándote en hojas de cálculo. Me gustan las hojas de cálculo. A nadie le gustan las hojas de cálculo. ¿Qué pasó? Jaded le contó sobre la laptop, sobre la aparición de Diego, sobre la pregunta. Sofía la miró fijamente. Tu jefe te preguntó si saldrías con él si no fuera tu jefe, básicamente. Y dijiste que sí, obviamente. Y ahora ambos simplemente, ¿qué? ¿Fingen que no pasó? ¿Qué se supone que debemos hacer? Sofía negó con la cabeza. Esto es lo más trágico que he oído. La segunda semana fue peor. Uno de los socios principales se jubiló. La firma estaba en reestructuración. La gente estaba siendo trasladada a diferentes departamentos. Jade escuchó rumores de que podría ser ascendida, podría ser transferida, podría quedarse exactamente donde estaba. No sabía lo que quería. La tercera semana recibió una llamada de un cazatalentos. Una firma competidora, un mejor título, más dinero, la oportunidad de trabajar directamente con algunos de los nombres más importantes en capital privado. Debería aceptarlo. Era una mejor oportunidad profesional y resolvería la complicada situación con Diego al eliminarla de ella por completo. Le contó a Sofía sobre la oferta. ¿La vas a aceptar?, preguntó Sofía. No lo sé. Eso no es propio de ti. Siempre sabes. Esto es diferente por él, por todo. Jade, dijo Sofía con cuidado, no dejas un trabajo que amas porque tu jefe es atractivo y te hizo una pregunta hipotética. Y si no es hipotética, entonces él necesita averiguar cómo hacer que no sea hipotética. Y hasta entonces necesitas decidir lo que quieres basándote en tu carrera, no en un hombre. Sofía tenía razón. Obviamente, Sofía tenía razón. Jade le dijo al cazatalentos que lo pensaría. Diego se enteró de la oferta al día siguiente. Recursos Humanos lo mencionó de pasada. Jade Castañeda recibió una oferta externa, firma competidora. Lo está considerando. Él lo sintió como un puñetazo. Marcos estaba en su oficina cuando recibió la noticia. Lo notó inmediatamente. ¿Qué pasa?, preguntó Marcos. Nada. Parece que alguien acaba de decirte que el SAT nos está auditando. Jade recibió una oferta de trabajo. Está pensando en irse. Marcos lo asimiló. Entonces deténla. No puedo detenerla. Es su carrera. Puedes darle una razón para quedarse. ¿Cómo qué? ¿Cómo decirle que quieres invitarla a cenar? ¿Cómo resolver el problema que has estado rodeando durante 3 semanas? Ella trabaja para mí. Entonces trasládala. Asciéndela. Haz que no sea tu empleada. Eres dueño de la empresa, Diego. Puedes reestructurar. No es tan simple. Es exactamente así de simple. Tú la quieres. Ella claramente te quiere a ti. El único obstáculo es la logística. Arregla la logística. Diego se quedó en silencio. Vas a dejarla ir, dijo Marcos, porque eres demasiado cobarde para pedir lo que quieres. No soy un cobarde. Entonces demuéstralo. Diego llamó a Jade a su oficina al final de la tarde del viernes. El mensaje llegó a las 5:45. ¿Puedes venir a verme? Simple, directo, el tipo de mensaje que podía significar cualquier cosa o nada. Ella guardó su trabajo, se puso de pie, caminó hacia el piso ejecutivo, llamó al marco de su puerta. Adelante. Ella entró. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando la Ciudad de México extendida debajo de ellos como un tablero de juego. No se giró de inmediato, simplemente se quedó allí, las manos en los bolsillos, los hombros tensos. Cierra la puerta, dijo. Ella lo hizo. El clic sonó fuerte, definitivo, como si algo estuviera terminando o comenzando, y ella no podía discernir cuál. Él se giró entonces, la miró. Su expresión era controlada, profesional, pero ella lo había estado observando en reuniones durante 18 meses. Pudo ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos estaban demasiado quietas. Me enteré de la oferta, dijo,
Ella lo había estado esperando. Recursos Humanos probablemente se lo había dicho, o quizás alguien de la firma competidora se había comunicado por cortesía cómo funcionaban estas cosas en los niveles superiores. Lo estoy considerando, dijo ella. ¿Por qué? La pregunta era simple. La respuesta era todo menos eso. Es una buena oportunidad, dijo con cuidado. Mejor título, más responsabilidad, espacio para crecer. Aquí tienes espacio para crecer. Lo sé. Entonces, ¿por qué estás considerando irte? Él la observaba como si ya supiera la respuesta, como si estuviera esperando que ella lo dijera en voz alta para hacerlo real. Ella apartó la mirada. No pudo mantener su mirada y mentir al mismo tiempo. Trabajar aquí se complicó. Ella lo escuchó moverse. Volvió a mirarlo para encontrarlo más cerca. No tan cerca como para tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que inclinar ligeramente la cabeza para mantener el contacto visual. Lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia. Ese costoso y sutil aroma que había estado tratando de ignorar durante 3 semanas. ¿Complicado? ¿Cómo? Preguntó él en voz baja. Tú sabes cómo. Dilo de todos modos. Ella lo miró a los ojos. Desde esa noche en mi apartamento, cuando me hiciste esa pregunta, trabajar aquí se volvió difícil por mí. Por ambos, corrigió. Porque entro a la oficina y te veo en las reuniones y recuerdo la forma en que me miraste. Porque escucho tu voz en el elevador y recuerdo que me preguntaste si cenaría contigo en algún universo alternativo. Porque no puedo hacer mi trabajo correctamente cuando la mitad de mi cerebro se pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si qué? ¿Qué pasaría si las circunstancias fueran diferentes? ¿Qué pasaría si no fueras mi jefe? ¿Qué pasaría si los 15 años entre nosotros no importaran? ¿Qué pasaría si todas las razones por las que no podemos hacer esto no fueran razones en absoluto? Él se quedó en silencio por un largo momento. Ella vio las emociones cruzar su rostro, cosas que estaba tratando de no sentir, tratando de no mostrar. Luego dijo, no tienen por qué serlo. ¿Qué? Las razones. Él se movió ligeramente más cerca. No la estaba acorralando, pero cerca. La logística es arreglable. ¿Cómo? Si te traslado, otro departamento, un nuevo supervisor. Ya no me reportas a mí, no directamente, de ninguna manera que esto sea inapropiado. Ella procesó esto. ¿Esto qué? De lo que no estamos hablando, de lo que no hemos hablado durante 3 semanas. ¿Y si me traslado? Preguntó ella, necesitando que él lo dijera. ¿Qué pasaría entonces? Entonces te llevaré a cenar y dejaremos de fingir. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. ¿Has pensado en esto? ¿El traslado? Sí. ¿Desde cuándo? Desde la noche en que dejé tu apartamento. Desde que dijiste que sí a una pregunta hipotética. Y me di cuenta de que no quería que siguiera siendo hipotética. Ella no podía respirar correctamente. ¿Por qué no hiciste esto antes? Él la miró, realmente la miró, vulnerable de una manera que ella nunca lo había visto, porque tenía miedo de que dijeras que no. Miedo de que pensaras que estaba abusando de mi posición. Miedo de haberme equivocado con lo que vi en tus ojos esa noche. No te equivocaste. No. Ella se acercó, cerró la distancia que él había dejado entre ellos. He estado viniendo a trabajar durante 3 semanas tratando de averiguar cómo renunciar sin que pareciera que estaba huyendo de ti. Esta oferta no se trata de crecimiento profesional. Se trata de que no puedo estar en el mismo edificio que tú y no querer cosas que no debería querer. ¿Qué cosas? ¿Sabes qué cosas? Dilas, Diego. Dilas, Chade. Quiero que me beses, dijo ella. Quiero cenar contigo sin que sea hipotético. Quiero saber cómo es cuando dejas de ser mi jefe y empiezas a ser solo un hombre que apareció en mi apartamento a las 10:30 de la noche porque olvidé mi laptop. Él estaba lo suficientemente cerca ahora como para que ella pudiera sentir su calor. Lo suficientemente cerca como para que si cualquiera de los dos se movía un poco, se tocarían. Si te traslado, dijo en voz baja, esto se vuelve real.
No más fingir, no más distancia profesional. Te llevaré a cenar y no te traeré de vuelta. Ella sonrió. Eso es muy presuntuoso. ¿Está mal? No. Bien. Su mano se levantó, tocó su mandíbula ligeramente, su pulgar rozó su pómulo. Porque he sido paciente durante 18 meses. He sido profesional. Seguí todas las reglas. Pero se acabó. Si te quedas, si me dejas trasladarte, no voy a ser paciente más. ¿Promesa? Él casi sonrió. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Que sea demasiado paciente? Me preocupan muchas cosas. La diferencia de edad, lo que dirá la gente, si esta es una idea terrible. Probablemente es una idea terrible. Eso no es tranquilizador. No estoy tratando de tranquilizarte. Estoy tratando de ser honesto. Esto es complicado. La diferencia de edad importa. La gente hablará, pero te quiero de todos modos. Te he querido desde que hiciste que Ricardo pareciera poco preparado en esa reunión hace 18 meses. Quizás antes. Quizás la primera vez que te vi en el elevador mirando tu teléfono y no me viste en absoluto. Te vi. No lo hiciste. Sí lo hice, dijo ella. Solo fingí no hacerlo porque eras mi jefe y eras intimidante, y mirarte se sentía peligroso. Tenía razón. ¿Es peligroso? Sí. Él se inclinó lo suficiente como para que su aliento tocara sus labios. Bien, me decepcionaría si no lo fuera. No la besó. Simplemente se quedó allí, cerca, esperando, dejándola tomar la decisión. Trasládame, dijo ella. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Él retrocedió, creando espacio entre ellos de nuevo. Distancia profesional, el tipo de distancia que decía que todavía estaban en su oficina, todavía técnicamente jefe y empleada, todavía sujetos a reglas que importaban. Haré que recursos humanos lo procese el lunes, dijo. Te mudarás a desarrollo estratégico. Reportarás a Valeria, es buena, te gustará trabajar con ella. ¿Y después? Después, él la miró. Cena el sábado. Te recojo a las 8. Eso no es una pregunta. No, no lo es. Él casi sonrió. ¿Es eso un problema? Ella le devolvió la sonrisa. No, es perfecto. Él la besó justo allí en su oficina con la puerta cerrada y todo el piso aún medio lleno de gente trabajando hasta tarde un viernes. La besó como si hubiera estado pensando en ello durante 18 meses, como si se hubiera estado conteniendo y ya no tuviera que hacerlo. Cuando se separaron, Yelihuk, ella dijo, esto es muy poco profesional. Lo sé. Él la besó de nuevo. Recursos humanos tendrá opiniones. Muchas opiniones. Valió la pena, completamente. El traslado tardó una semana en procesarse. Jawed se mudó al equipo de desarrollo estratégico. Otro piso, otro supervisor. Todavía en Capital Phoenix, pero ya no bajo el informe directo de Diego, lo que significaba que la cena ya no era hipotética. Él la recogió el viernes siguiente a las 8 p.m. y la llevó a un restaurante en La Condesa, que era íntimo y caro y exactamente el tipo de lugar al que llevas a alguien cuando intentas impresionarlo. Ella llevaba un vestido, él llevaba un traje. Se sentaron uno frente al otro y hablaron de todo lo que no habían podido hablar durante 18 meses. Ella le preguntó sobre su familia. Él le contó una versión cuidadosamente editada. Familia italiana, 3 generaciones en la Ciudad de México, negocios legítimos y conexiones menos legítimas. Él no mintió. Simplemente no le contó todo. Todavía no. Ella le habló de crecer en Querétaro, de sus padres que estaban orgullosos de su MBA, pero que realmente no entendían el capital privado, de su hermana que pensaba que trabajaba demasiado. Al final de la noche, él la llevó a casa, la acompañó hasta su puerta, la besó correctamente esta vez. Sin oficina, sin límites profesionales, solo ellos. ¿Puedo verte de nuevo?, preguntó él. Ella se rió. Acabas de trasladarme y reestructuraste parte de tu empresa para que pudiéramos hacer esto. Creo que te has ganado una segunda cita. Tercera cita técnicamente. La laptop cuenta.
Esa no fue una cita, fue el comienzo de una. 2 semanas después, conoció a Marcos. Diego la llevó a una cena de negocios. Un grupo pequeño, 4 personas de la firma. Ella sabía que era una prueba, no de ella, sino de ellos, viendo si su gente la aceptaría. Marcos se sentó frente a ella, la estudió durante los aperitivos, finalmente dijo, «Tú eres la analista, ex analista. Estoy en desarrollo estratégico ahora. Traslado conveniente». «Muy conveniente», asintió Jade. «¿Y estás aquí porque Diego me invitó?» Marcos sonrió. «Eres directa. Me gusta eso». Miró a Diego. «Es más inteligente que tu última novia». «No tuve una última novia», dijo Diego. «Exacto, ese ha sido tu problema». Se volvió hacia Jade. «Ha estado obsesionado contigo durante más de un año». ¿Te lo dijo? Jade miró a Diego. Parecía ligeramente incómodo. No, se le olvidó mencionar eso. «Desde que empezaste en la firma, te observa en las reuniones. Pregunta por tus proyectos. Ha sido muy entretenido». «Marcos», dijo Diego, en tono de advertencia. «¿Qué? La estoy felicitando. Podrías haberte equivocado mucho más». «Lo sé». Más tarde, después de la cena, en el auto, Jade dijo, «Más de un año». Diego mantuvo la vista en la carretera. Marcos exagera. «Sí, a veces, pero no en esto». Él se detuvo frente a su edificio. La miró. «No en esto». Ella lo besó. «Me alegro de no haber estado sola». «Nunca estuviste sola». El segundo mes, él le dijo la verdad sobre el negocio. Estaban en su penthouse en La Condesa, con ventanales de suelo a techo que mostraban la Ciudad de México como una promesa brillante. Habían cenado comida tailandesa para llevar porque ninguno de los dos quería salir, y habían abierto una botella de vino que probablemente costaba más que su pago mensual de préstamo estudiantil. Estaban en su sofá, los pies de ella en su regazo, la mano de él acariciando distraídamente su tobillo, cómodos, tranquilos, el tipo de intimidad doméstica que se sentía como si hubieran estado haciendo esto durante años en lugar de semanas. «Necesito decirte algo», dijo. Su tono la hizo sentarse. Lo miró. Esto no era una conversación casual. Esto era serio. «Está bien», dijo ella. Él se quedó en silencio por un momento, eligiendo palabras, o quizás eligiendo si decirlas en absoluto. «Capital Fénix es legítima», comenzó. «Cada inversión, cada contrato, cada peso que pasa por la firma es limpio, auditado, legal, transparente». Ella esperó, ya que había más, un pero en camino. «Pero de ahí no es de donde vengo». Él la miró, realmente la miró, como si estuviera tratando de ver si ella podía manejar lo que estaba a punto de decir. «Mi familia, 3 generaciones atrás. Mi bisabuelo vino de Sicilia en 1952, trajo ciertas conexiones, ciertas formas de hacer negocios. Mi abuelo las continuó. Mi padre las heredó y ahora yo las tengo». Ella sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. «Conexiones, crimen organizado», dijo. Las palabras fueron directas, sin adornos, el tipo de cosas de las que la gente no habla. Pero todos saben que existen. Mi familia ha estado conectada a ello durante 70 años. Ella procesó esto. Pensó en todas las reuniones en las que había estado, todos los tratos comerciales perfectamente legítimos que había visto, todos los informes trimestrales que no mostraban más que estrategias de inversión adecuadas. «Eres mafia», dijo ella en voz baja. Esa es una palabra dramática. Pero sí, esencialmente. La firma lo sabe. Algunos de ellos. Marcos, obviamente. Algunos de los socios principales que han estado conmigo desde el principio. Saben de dónde provino el capital inicial. Saben lo que significa el nombre de mi familia en ciertos círculos. Hizo una pausa. La mayoría de los empleados no tienen ni idea. Los analistas, los asociados, el personal de apoyo. Para ellos es solo una exitosa firma de inversión. Y lo es. El negocio es completamente legítimo. Lo mantengo separado. Pero tú sigues. Ella luchó por las palabras correctas.
¿Sigues involucrado en la otra parte? Sí, tengo responsabilidades, obligaciones, mi familia, nuestros territorios, las personas que dependen de nosotros. No puedo simplemente alejarme de eso. Él la observaba con atención, esperando su reacción, que se levantara y se fuera. Ella no se levantó. ¿Qué significa eso?, preguntó ella. ¿Las obligaciones? ¿Qué haces realmente? Él se quedó en silencio por un largo momento. Luego, movemos cosas, bienes que pasan por canales que no están oficialmente documentados. Brindamos protección a negocios en nuestro territorio. Resolvemos disputas que no pueden pasar por canales legales. Mantenemos el orden por la fuerza cuando es necesario. No a menudo. Usualmente la amenaza es suficiente, pero sí, a veces por la fuerza. ¿Has? Se detuvo, comenzó de nuevo. ¿Alguna vez has lastimado a alguien? Sí. La respuesta fue simple, honesta, sin disculpas. ¿Has matado a alguien? No, eso no es lo que hago. Yo soy el lado de los negocios. Estrategia, negociaciones, dinero. Pero conozco gente que sí. He ordenado cosas que resultaron en que la gente saliera herida. No soy inocente, Jade. Necesito que entiendas eso. Ella absorbió esto. Trató de reconciliar al hombre que le había traído su laptop a las 10:30 de la noche con el hombre que acababa de admitir haber ordenado violencia. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó ella. Porque mereces saber quién soy, lo que soy antes de que esto vaya más allá. Antes de que tú... Se detuvo, desvió la mirada. Antes de que me enamore más de ti de lo que ya lo estoy. Ella contuvo el aliento. ¿Qué? Él volvió a mirarla. Estoy enamorado de ti. Lo he estado probablemente desde ese primer café en tu apartamento, quizás antes, y necesitas saber la verdad antes de decidir si puedes amarme de vuelta. Ella no podía respirar correctamente. Él acababa de decirle que estaba conectado con el crimen organizado y que la amaba en la misma conversación, y su cerebro no sabía qué procesar primero. Necesito pensar, dijo ella. Lo sé. No sobre, aclaró, no sobre si te amo. Conozco esa respuesta, pero sobre el resto, sobre lo que significa si puedo vivir con ello. Eso es justo. Él la llevó a casa esa noche, la acompañó hasta su puerta, no intentó besarla. Simplemente la miró como si estuviera memorizando su rostro en caso de que esta fuera la última vez. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo. Si decides que no puedes hacer esto, lo entiendo. Ella entró, se sentó en su sofá, miró a la nada, llamó a Sofía a las 11 p.m. Me lo dijo Jade cuando Sofía contestó. ¿Te dijo qué? Sobre su familia, sobre lo que hacen, lo del crimen organizado. Oh, Sofía se quedó en silencio por un momento. ¿Y? Y no sé qué hacer. ¿Lo amas? Sí. ¿Te trata bien, mejor que nadie lo ha hecho? ¿Te hace feliz? Sí. Entonces la pregunta es si puedes vivir con lo que él es, no si deberías, sino si puedes. Jade se quedó en silencio. Sofía continuó. Mira, la mayoría de la gente está con alguien que tiene secretos, que tiene partes de su vida complicadas o desordenadas o no del todo legales. Lo suyo es simplemente más dramático que la mayoría. La pregunta es si confías en él para mantenerte a salvo, para no involucrarte en cosas que no puedes manejar. Para ser honesto contigo, él fue honesto esta noche. Entonces ya es mejor que la mayoría de los hombres. Jade pensó en esto durante 3 días. Realmente lo pensó. Lo que significaba estar con alguien conectado al crimen organizado. Lo que significaba amar a alguien que tenía violencia en su pasado y probablemente en su futuro. Lo que significaba elegir esta vida. El cuarto día apareció en su penthouse a las 8:09 p.m. Él abrió la puerta. Pareció sorprendido. Jade, ¿puedo pasar? Claro. Ella pasó junto a él hacia la sala, se giró para mirarlo. Tengo preguntas, dijo. Está bien. Si hacemos esto, si me quedo, ¿estaré en peligro? No, estarás más segura conmigo que sin mí. Me aseguraré de eso. ¿Me mentirás? No sobre nada que importe.
Esperarás que me involucre en... Ella gesticuló vagamente. El negocio familiar. No, eso está separado. Tú no eres parte de ese mundo a menos que quieras serlo. ¿Qué pasa si quiero salir? ¿Qué pasa si dentro de un año decido que no puedo hacer esto? Entonces te vas, sin preguntas, sin consecuencias. Me aseguraré de que estés a salvo y seguiremos caminos separados. Ella lo estudió. Él lo decía en serio. Todo. Está bien, dijo ella. Está bien, no voy a huir. Lo pensé durante 3 días. No pensé en nada más y no voy a huir. Él se acercó. ¿Estás segura? Estoy aterrorizada, pero estoy segura. ¿Por qué? Porque te amo, porque fuiste honesto conmigo, porque me diste la opción en lugar de ocultarlo hasta que estuviera demasiado involucrada. Ella se movió hacia él, porque la forma en que me miras importa más que lo que hace tu familia. Él la acercó, la besó como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 días y finalmente pudiera exhalar. Te amo, dijo contra su boca. Lo sé, me lo dijiste. Voy a seguir diciéndotelo. Bien, no pares. Entonces lo resolveremos. Él la acercó más, besó su frente. O eres muy valiente o muy tonta. Probablemente ambas cosas. El tercer mes, cayeron en un ritmo que parecía haber existido siempre. Las cenas de los domingos en casa de su madre en la colonia Roma Sur se convirtieron en un ritual. La primera vez que la llevó, María Rivera abrió la puerta, le echó un vistazo a Hal y la atrajo a un abrazo que le quitó el aire. Finalmente, había dicho María, una chica inteligente, no como la última que solo le importaban los zapatos. Mamá, salí con ella hace 6 años. Aún así, un gusto terrible en mujeres hasta ahora. Sostuvo a Jade a distancia. Estás demasiado flaca, arreglaremos esto. Ven. La casa era un caos. Tías y tíos y primos cuyos nombres Jade no podía recordar. Todos hablando a la vez, mitad en español, mitad en italiano, alguien discutiendo sobre fútbol, alguien más discutiendo sobre la forma correcta de hacer la salsa, niños corriendo, perros ladrando, un caos organizado que de alguna manera resultó en una comida de 5 platos que apareció en la mesa exactamente a las 3:00 p.m. Jade aprendió rápidamente. No rechazar una segunda ración, no mencionar que estaba llena, no intentar ayudar a recoger los platos a menos que quisiera ser expulsada de la cocina, solo comer y reír y dejar que la familia la absorbiera en su mundo ruidoso, amoroso y ligeramente abrumador. Después de la tercera cena de domingo, María apartó a Jade mientras Diego estaba afuera con sus primos. Tú lo haces feliz, dijo María. No era una pregunta, sino una afirmación. Él también me hace feliz. Bien, porque me caes bien, y no me cae bien mucha gente. Hizo una pausa. ¿Sabes lo que él es? ¿Lo que es la familia? Jade la miró a los ojos. Lo sé. ¿Y te quedas de todos modos? Me quedo de todos modos. María asintió, aprobando. Inteligente y valiente. Buena combinación. Palmeó la mejilla de Jade. Consérvalo. Necesita a alguien que no tenga miedo. Las noches de entre semana alternaban entre su casa y la de ella. La de ella era más pequeña, más acogedora, el tipo de espacio donde podían pedir comida para llevar y ver televisión y olvidarse de que él dirigía una empresa y ella estaba construyendo una carrera. La casa de él era impresionante, el tipo de penthouse que aparecía en revistas. Pero a veces lo impresionante se sentía como presión. Los miércoles, ella cocinaba mal. Él fingía no darse cuenta de que la pasta estaba demasiado cocida o el pollo seco. Los viernes, él cocinaba. Realmente cocinaba. Hacía cosas desde cero que sabían a las recetas de su abuela porque eran las recetas de su abuela. Nunca me dijiste que podías cocinar, dijo ella la primera vez que él hizo braciola. Nunca preguntaste. Esto es injusto. Eres bueno en todo. No en todo. Él le besó la frente. Soy terrible delegando. Pregúntale a Marcos. Las mañanas de fin de semana eran para dormir hasta tarde y hacer café y leer el diario en un cómodo silencio. Ella le robaba la sección de negocios. Él fingía estar molesto,
pero leía la sección de arte en su lugar. Tenían debates ociosos sobre cosas sin importancia. Si la leche de almendras contaba como leche de verdad, si Duro de Matar era una película navideña, si la piña pertenecía a la pizza. Definitivamente no, dijo él con el tipo de convicción que normalmente se reservaba para negociaciones comerciales. Es deliciosa. Eres un snob. Soy italiano. Tenemos estándares. Tu madre le pone guisantes a su carbonara. Eso es diferente. ¿Cómo es diferente? Simplemente lo es. Conoció a más gente de su círculo durante el tercer y cuarto mes. No solo a Marcos, a los otros, a los que sabían lo que realmente significaba el negocio familiar. Al principio eran cuidadosos, la observaban, evaluaban si era un riesgo o un activo, si se podía confiar en ella o si necesitaba ser manejada. Ella no hacía preguntas que no debía, no se metía en conversaciones que se silenciaban cuando ella entraba en las habitaciones. Simplemente existía en su mundo sin juzgar. Aparecía cuando la invitaban, era educada y profesional y dejaba claro que entendía los límites. Al final del tercer mes, decidieron que era aceptable. Para el cuarto mes, decidieron que era de la familia. Arturo, uno de los hombres de confianza que manejaba la logística, la apartó en una cena. Tu buen amigo, no lo había visto tan relajado en años. ¿Normalmente no está relajado Diego? Arturo rió. El hombre es más tenso que un resorte, siempre pensando 3 jugadas por delante, siempre buscando una ventaja. Pero contigo, hizo una pausa, contigo es solo un hombre que está enamorado. Es agradable de ver. El cuarto mes, él le pidió que se mudara con él. Estaban en el supermercado un domingo por la tarde, haciendo algo absurdamente doméstico, como debatir sobre marcas de aceite de oliva cuando él lo dijo. Múdate conmigo. Ella sostenía 2 botellas de aceite de oliva, comparando precios. Lo miró. ¿Qué? Tu contrato de alquiler termina el próximo mes. No lo renueves. Múdate conmigo. Ella dejó el aceite de oliva. Eso es rápido. Nos conocemos desde hace casi 2 años. Hemos estado dando vueltas a esto durante 18 meses. Llevamos 4 meses juntos. Diría que estamos atrasados. La gente hablará en la oficina. La gente ya está hablando. Te trasladamos específicamente para que pudiéramos salir. Todo el mundo lo sabe. Tu madre tendrá opiniones. Mi madre te adora. Ha estado preguntando cuándo te mudas desde la segunda cena de domingo. Lo ha hecho. Ella no respeta los límites. Jade sonrió. ¿Esto es lo que quieres? Él le quitó las botellas de aceite de oliva de las manos. Las puso en el carrito. Tomó sus manos en su lugar. Quiero despertar contigo todas las mañanas. Quiero volver a casa contigo todas las noches. Quiero nuestro espacio en lugar de mi espacio y tu espacio. Quiero dejar de contar los días para verte de nuevo, porque simplemente estarás allí. Sí, esto es lo que quiero. Entonces, sí, 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 me mudaré. Él la besó justo allí en el pasillo del aceite de oliva. Una mujer con un carrito de compras dijo, «Con permiso», y él la ignoró por completo hasta que Jade se rió contra su boca y tuvieron que moverse. Cargaron los víveres en su auto, regresaron a su casa. Su casa ahora, se corrigió mentalmente, comenzó a desempacar. Estaba sacando verduras de una bolsa cuando él se acercó por detrás, la rodeó con sus brazos por la cintura. «Me alegro de que olvidaras tu laptop», dijo contra su cabello. «El mejor error que he cometido». No fue un error. Él la giró para que lo mirara. Habría encontrado otra excusa eventualmente. ¿Qué excusa? No lo sé. Quizás te habría derramado café encima. Un encuentro adorable, dramático en el vestíbulo de la oficina. Eso es agresivo. Estaba desesperado. 18 meses de observarte en las reuniones y fingir que no quería saber todo sobre ti. La laptop me dio la excusa que había estado buscando. Ella lo besó. Me alegro de que estuvieras desesperado. Yo también. La mudanza se realizó durante 2 fines de semana. Sofía ayudó. Hizo comentarios constantes todo el tiempo
sobre cómo esta era la progresión de relación más rápida que había presenciado. Y Jaden estaba viviendo una comedia romántica o dirigiéndose a un desastre espectacular. Voto por comedia romántica, dijo Jade, empacando libros en cajas. Tú lo harías, eres la que lo está viviendo. Sofía selló una caja con cinta adhesiva. ¿Su baño tiene buen espacio en el mostrador? Eso importa. Su baño es más grande que mi sala de estar actual. ¡Qué asco! Me alegro por ti. El quinto mes se asentó en la realidad de vivir juntos, aprendiendo las rutinas del otro. Su alarma sonaba a las 5:30 todas las mañanas, la de ella a las 6:30. Él hacía café lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura. A ella le gustaba el suyo con crema y azúcar. Él doblaba su ropa con precisión militar. Ella la tiraba en los cajones y esperaba lo mejor. Tuvieron su primera discusión en el quinto mes. Algo tonto sobre ella dejando los platos en el fregadero durante la noche. Él había dicho algo sobre organización. Ella había dicho algo sobre que él era controlador. Ambos habían dicho cosas que no querían decir. Él había dormido en el sofá. Ella se había quedado despierta sintiéndose fatal. A las 3:10 a.m., ella había ido a la sala, lo encontró despierto también. Lo siento, ambos habían dicho al mismo tiempo. Se rieron, se reconciliaron, volvieron a la cama juntos. Por la mañana él había dicho, vamos a discutir a veces, eso es normal. Lo sé, pero siempre te amaré, incluso cuando esté molesto por los platos. Intentaré ser mejor con los platos. Intentaré ser menos rígido con los platos. Habían hecho que funcionara. 6 meses después, su apartamento estaba vacío, su contrato de alquiler terminado, su vida completamente integrada en la de él. Su casa tenía sus libros en sus estanterías, sus tazas de café en sus armarios, sus tenis de correr junto a la puerta. Estaban cenando en su antiguo apartamento por última vez, empacando las últimas cajas. Cuando Sofía dijo, «Sabes que esto es una locura, ¿verdad?» «¿Qué parte?» «Todo. Olvidaste tu laptop. Él te la entregó. Ahora viven juntos y estás conociendo a su familia de la mafia en las cenas de los domingos, y estás bien con todo eso». Cuando lo dices así, suena rápido. Fue rápido. Jade se encogió de hombros. A veces las cosas simplemente funcionan. A veces conoces a alguien y sabes qué es esto. Esta es la persona. ¿No tienes miedo? La diferencia de edad, lo de la mafia, el hecho de que podrías haber sido despedida por salir con tu jefe. Aterrorizada todos los días. Pero ella sonrió. También feliz todos los días. El terror y la felicidad se equilibran. Sofía la abrazó. O eres la persona más inteligente que conozco o la más estúpida. No he decidido cuál. Acepto cualquiera de las dos. Esa noche, de vuelta en su casa, encontró a Diego en el balcón, mirando la Ciudad de México extendida debajo de ellos como una promesa. Ella se unió a él, lo abrazó por detrás. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En que casi no te llevo la laptop esa noche. ¿Por qué casi? Porque pensé que sería demasiado obvio. ¿Demasiado? Que lo verías de inmediato. Que te darías cuenta de que había estado buscando una excusa para hablar contigo durante 18 meses, y una laptop olvidada fue solo una conveniencia. Ella se rió. No tenía ni idea. Lo sé, eso es lo que lo hizo funcionar. Pensaste que yo estaba siendo un empleador responsable. Yo estaba siendo un hombre desesperado que te había estado observando durante 1 año y medio. La desesperación te queda bien. Lo tendré en cuenta. Se quedaron allí mirando la ciudad, la vida que habían construido, todo lo que había comenzado con una laptop olvidada y un hombre que decidió que los límites profesionales eran negociables cuando se trataba de lo que quería. Gracias, dijo ella. ¿Por qué? Por traerme la laptop, por hacer preguntas imposibles, por ser paciente, por no ser paciente, por todo. Él se giró en sus brazos, la miró. De nada, pero no hice nada de eso por gratitud. Lo hice porque la alternativa era pasar el resto de mi vida preguntándome ¿qué pasaría si? Y no me llevo bien con los ¿qué pasaría si? Yo tampoco, ya no.
A veces las mejores cosas vienen de los errores. A veces olvidas tu laptop y tu jefe te la trae a las 10:30 de la noche y todo cambia. A veces las circunstancias son complicadas, pero las personas valen las complicaciones. A veces 15 minutos se convierten en para siempre, y eso es exactamente lo que necesitas. Jade Castañeda olvidó su laptop en el trabajo un martes. Para el miércoles había dado la presentación de su vida. Para el jueves estaba enamorada de su jefe. Para el domingo se había mudado con él.